dato muy interesante, muy entretenido. ¿Mm? Eh, Aquí estamos entrando entonces en el terreno de la convivencia intercultural, ¿ya? Porque aprender a vivir en una sociedad diversa significa que tienes que aprender desde pequeño a tolerar y a aceptar diversidad de puntos de vista y diversidad de opiniones. Ahora, ¿debo aceptar incluso las opiniones que promueven odio, que promueven el daño a otros? Allí entonces hay un dilema, la paradoja de la tolerancia. ¿Mm? ¿Ven? Ahí hay algunas de las preguntas que hemos estado debatiendo. ¿Debemos respetar todas las opiniones, incluso aquellas que puedan resultar desagradables a nosotros, ofensivas e incluso intolerables para mí? ¿Puedo difundir y expresar mis opiniones libremente, aunque éstas puedan molestar a otros o ser contrarias? El artículo de los derechos humanos dice claramente, a mí nadie me puede hostigar y perseguir por lo que yo piense o por lo que yo opine, porque eso es discriminatorio. ¿No es acaso la libertad de expresión, de pensamiento y conciencia un derecho fundamental? Lo es. ¿Y cómo estamos en Chile? ¿Qué tan tolerantes somos nosotros con las opiniones de los demás? Pues bien, le presento la paradoja de la tolerancia. Karl Popper, un filósofo de principios del siglo XX, de origen austríaco, le tocó vivir uno de los periodos más oscuros y nefastos de la época moderna. La destrucción de la sociedad democrática europea, libre, tolerante y diversa, que se convirtió en una sociedad totalitaria. Es decir, avanzó de la diversidad y del respeto, ¿cierto? De la libertad absoluta y el respeto absoluto, avanzó al otro extremo, al totalitarismo absoluto, el nazismo. ¿Cómo ocurrió esto? Pues él llegó a una reflexión súper interesante y por eso le denominó la paradoja. Primero, él se preguntaba, ¿debe una sociedad tolerante, como aspiramos a ser, tolerar la intolerancia? Es decir, ¿debemos aceptar incluso a aquellos que promueven opiniones intolerantes hacia otros? No es que se te ahí ven la viñeta, ¿cierto? Hay dos personas que representan discursos intolerantes, ¿ya? Por ejemplo, dice, no, ellos son básicamente, digamos, dice, oye, no, usted no puede proferir esos discursos, ¿cierto? Como el nacionalsocialismo, esos son discursos de odio. Y entonces los nacionalsocialistas decían, perdón, pero ustedes no se creen muy tolerantes, respeten mis ideas, porque son ideas. Es mi idea, yo creo en esto, respétenme. Ok, lo vamos a respetar. Pues bien, es una paradoja, decía Karl Popper, porque la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. A ver, ¿cómo pasó eso? Pasó por chiquillo. Porque de una u otra manera, cuando los tolerantes dejaron y toleraron todo, aquellos que eran intolerantes, por ejemplo, los antisemitas, los nazis particularmente, aprovechándose del contexto de la tolerancia total, básicamente constituyeron una propuesta programática y política a través de la cual expresaban sus ideas radicales y antisemitas, ¿cierto? Y pangermánicas, hasta el punto que llegaron al poder. Y cuando los intolerantes llegaron al poder, ¿qué creen ustedes que pasó? La historia es conocida. ¿Mm? Por lo tanto, Karl Popper decía, cualquier movimiento que predique la intolerancia y la persecución debería estar fuera de la ley. Por más paradójico y contradictorio que parezca, defender la tolerancia significa no tolerar a los intolerantes. Es una paradoja, ¿cierto? Pero lo es. Porque la única alternativa que tenemos para coexistir, ¿cierto? Más o menos respetándonos unos a otros, es que hay que ponerle límite a ciertas opiniones. Chan, chan. ¿Ven? Entonces ahí nos decía él en un texto que tiene 2 tomos, lo tengo aquí, La paradoja de la tolerancia, ¿cierto? Dice, este. ¿Mm? La sociedad abierta y sus enemigos. ¿Mm? Ese es el texto. Yo se los voy a dejar acá para que lo revisen, ¿ya? Era una reflexión a propósito de lo que él le tocó vivir en una sociedad abierta y libre que de un momento a otro giró hacia el totalitarismo y hacia el odio, es decir, hacia la cultura de la cancelación absoluta. ¿Cuándo? Cuando los intolerantes se tomaron el poder, ¿ya? Eso es lo importante. Mientras las personas o grupos que practiquen discursos de odio e intolerancia sean puestos a raya, ¿m? Sean puestos a raya a través de mecanismos sociales y legales, podemos estar seguros de poder convivir en una sociedad diversa, ¿ya? Decía Karl Popper, debemos reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar a los intolerantes. Debemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia o el odio a personas, grupos, etcétera, queden al margen de la ley, ¿cierto? Hay que perseguir a los intolerantes, ponerlos a raya, ¿ya? Es decir, de la misma manera que, por ejemplo, nosotros cancelamos e incluso juzgamos a aquellos que incitan al homicidio,
al secuestro, ¿cierto?, o al tráfico de esclavos, también tenemos que prohibir a los que promueven el antisemitismo, el racismo, la xenofobia, ¿cierto? Cualquiera de estos discursos o propuestas que lo que hacen es menospreciar, menoscabar a otros, ¿sí? En ese contexto es en el que nosotros hemos estado hoy día avanzando. Hemos estado avanzando poco a poco, con mucho esfuerzo y con muchos conflictos como sociedad hacia la diversidad cultural, hacia el entendimiento de la diversidad cultural y vivir en un marco de respeto hacia la diversidad y las diferencias. ¿Mm? Pues bien, brevemente entonces, ¿cuáles son las definiciones de la diversidad cultural? Para eso, yo les invito a que ustedes revisen este texto de la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la promoción de la educación, la investigación, la ciencia y la cultura. Es el organismo que busca preservar y proteger los derechos culturales y el patrimonio de la humanidad, ¿sí? Pues bien, ahí entonces hay una declaración, que es la declaración del año 2001, revísenla, y ahí hay parte del texto que habla sobre la diversidad cultural. ¿Mm? Pues bien, ¿qué es la diversidad cultural? Las Naciones Unidas entienden la diversidad cultural como muchas formas que adquiere la naturaleza humana. La naturaleza, digamos, la humanidad es una sola en nuestra raíz genómica, ya somos genéticamente la misma raza, por decirlo así. Pero adquiere formas distintas dependiendo del lugar donde la cultura humana se asienta, florece de maneras distintas, ¿ya? Todas esas formas que toma el fenómeno humano forman parte de lo que se denomina el patrimonio común de la humanidad. ¿Mm? Es decir, nuestra diversidad cultural es nuestro verdadero y gran tesoro y patrimonio, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Para la UNESCO la diversidad cultural es, ¿cierto?, para el género humano lo que es la diversidad biológica para la naturaleza, para los seres vivos. ¿Mm? Pues bien, ¿cómo se manifiesta la diversidad cultural? En diversas formas de lenguaje, diversos tipos de creencias, diversos tipos de formas de cultivar la tierra, diversas formas de arte, de música, de gastronomía, formas de organizarte social o políticamente, cómo comes, tus sistemas de pensamiento, todos esos elementos constituyen diversidad cultural. ¿Mm? De hecho, lo que hacemos los países hoy en día es hacer un catastro de cuáles son todos los elementos que constituyen nuestra diversidad, aquellas cosas que nos hacen diferentes a otros, ¿cierto? Y ahí entonces buscamos todos estos elementos que llamamos el patrimonio cultural, ¿ya? Nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestros valores, ¿ya? Pues bien, ¿cuál es lo interesante acá? Kotak, página 42, capítulo 2. Vamos a hablar de la multiculturalidad. ¿Qué significa eso? Kotak nos dice, ojo, la diversidad cultural no es solamente algo que tiene que ver con mirar a otras culturas. La diversidad cultural tú la puedes mirar hacia adentro de nuestras propias sociedades. ¿Mm? Entonces Kotak nos recuerda, también debemos reconocer que diferentes personas y grupos dentro de la misma sociedad constituyen parte de la diversidad cultural. Ejemplos: miren, la cultura y la sociedad en la que vivimos, ¿somos todos iguales? No, pertenecemos a generaciones distintas. Es decir, ustedes versus las personas mayores son generacionalmente distintas. Eso forma parte de la diversidad cultural, porque tenemos formas distintas de ver la vida, tenemos experiencias distintas. Hombres, mujeres, ¿cierto? Colectivos no binarios, disidencias sexuales, grupos étnicos, migrantes, colectivos religiosos, personas con discapacidad, todos ellos constituyen nuestra diversidad, ¿ya? Personas de diferente origen socioeconómico, territorial, ¿cierto? La gente del norte, del sur, de la cordillera, del mar, ¿cierto? Todos constituimos formas culturales distintas, ¿sí? Eso representa un tremendo desafío para las sociedades. Hoy en día para nosotros, pues imagínense lo que nos cuesta respetarnos en nuestras diferencias. ¿Mm? Los grupos sociales y subculturas, acuérdense cuando lo vimos hace un par de clases atrás, constituyen parte fundamental de la diversidad cultural al interior de las sociedades complejas, ¿ya? A eso se le denomina multiculturalidad, es sinónimo de diversidad cultural. En resumen, ¿cómo puedes observar tú hoy día a este país, a esta sociedad que hemos construido llamada Chile? Una sociedad multicultural, diversa. Es posible que a muchas personas esto le haga ruido, digan, pero ¿cómo? ¿Somos multiculturales? No somos multiculturales.
Se supone que, desde el punto de vista de la antropología, nosotros somos más diversos y multiculturales de lo que nosotros mismos creemos. Y ahí está un poco la cosa interesante de esta discusión. Lo que nos dice entonces el estudio moderno de la diversidad cultural, a propósito de lo que estábamos hablando de vivir en una sociedad tolerante, es la diferencia, ¿ya? No existe cosa más natural que la diversidad. La diferencia dentro de las sociedades es la norma y debe ser la norma. Pero contrario a eso, nosotros nos esforzamos constantemente en insistir que en la sociedad somos todos iguales y debemos pensar igual, cuando al contrario, somos todos distintos y diversos. ¿Mm? Muy bien. Les voy a dejar entonces un material de apoyo breve sobre el tema de la diversidad cultural. Y para cerrar, ¿cuál es la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad? Anoten esos conceptos, por favor, porque los vamos a revisar más en detalle en la clase de mañana, en la siguiente clase abierta, ¿sí? Interculturalidad y multiculturalidad. La multiculturalidad la acabo de explicar recién, ¿sí? Pero hay otro concepto parecido que se denomina interculturalidad, ¿vale? Así que a revisarlo, ¿ya? Yo les voy a dejar este material para que ustedes lo repasen y lo estudien completo, ¿cierto? Y entonces mañana vamos a continuar desarrollando esto para entrar luego a lo que son los modelos de interacción cultural, que es la última parte que vamos a ver. Para que ustedes se ubiquen, por favor, el micrófono. Para que ustedes se ubiquen, ustedes ahora directamente se van a ir al capítulo 6, página 157, ¿sí? Lo que les comentaba al principio de la sesión. Página 157, sobre esto vamos a empezar a hablar en la siguiente clase. Estamos hablando entonces de la diversidad cultural, el multiculturalismo, la interculturalidad y las formas en que las sociedades se organizan para resolver este tema. Nosotros como país, ¿qué modelo es el que más se asemeja a nuestras formas de convivencia? Revisen esta materia en la página 157 y en el PPT que les voy a dejar en un rato más disponible para que ustedes lo preestudien y mañana lo comentemos. Muy bien. Hasta ahí entonces dejo los contenidos avanzados para el día de hoy.